Está iniciando la consola. El disco que acabamos de preparar, nuestro USB, nuestro pendrive que acabamos de armar. A ver qué tal. ¿Está ahí corriendo? ¿Está pensando? Las lucecitas de la consola se van volviendo locas. Eso es buena señal. Hay que esperar unos segunditos. Y, mira, cartelito de Avatar. ¡Sí, señor! ¡Oh, no! Me muero, que fueron 2 segundos. E inició directamente Aurora, gracias, señores. Y mira, directamente ya me está trayendo los 40 juegos. ¡Hola, no, retreros! ¿Cómo están? Yo estoy contento de que les traigo un nuevo proyecto al canal, un proyecto relacionado con nuestra amada, nuestra queridísima Xbox 360, la posibilidad de liberar nuestra consola mediante el uso de únicamente un pendrive, sea cual sea el modelo de la consola, ¿sí? Es un video que ya había pasado anteriormente por el canal, pero ahora hay una actualización importantísima, que es la versión 1.3 de Avadaptate. A ver, en ese momento nosotros dependíamos de que la consola pueda ejecutar el exploit, había un porcentaje de éxito más o menos rondaba el 50%, pero ahora llegó el 100% de las veces. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que encendemos la consola con el USB conectado, se va a iniciar el exploit. Y no solo ellos, yo se los dejo todo preparado para que directamente descarguen los archivos necesarios, los pongan en la USB, la conecten a su consola y automáticamente esté todo realizado, consola liberada, Aurora corriendo automáticamente y además de eso, algunas rutas preconfiguradas para que les sea un poquito más sencilla la tarea, pero de todas maneras van a aprender ustedes a realizar estos procedimientos por su cuenta. Lo vamos a ver algunas cositas en este video y en otras se pasan por el video donde yo he resuelto dudas relacionadas, porque todo, absolutamente todo dentro de Aurora, que es esta interfaz que ustedes ven ahora que es preciosa. Todo esto ya lo hemos visto y está en ese video en el que resuelvo dudas. Lo único que necesito que ustedes sepan es que para poder ejecutar el exploit es necesario que la consola tenga al menos un perfil creado con Avatar, pero también que esté con la versión de consola compatible. ¿Cuál es la versión? Bueno, la van a buscar acá en configuración del sistema y ahí ven la interfaz. Tienen que tener actualizada la versión 2.0.1.17559.0. ¿Qué numerazo? No importa, se los dejo anotados. De todas maneras, en el video de nuevo que yo resolví dudas, les digo cómo tienen que realizar esta actualización si su consola todavía no la tiene. Les recomiendo no lo hagan a través de internet descargándola automáticamente, háganlo con el método que les enseño en ese video, ¿sí? Así que, señores, nos vamos, les muestro en un minuto nada más cómo se libera una consola. Vamos para allá y no, retreros, estamos entonces en el enlace del proyecto que ustedes van a poder encontrar en lo que es el comentario fijado, ahí siempre el actualizado. Se van hasta la parte de abajo donde dice descargar los archivos utilizados, es un drive, ¿sí? Le hacen clic, esto les va a abrir directamente la ubicación para que ustedes puedan descargar fundamentalmente lo que es esta carpeta Avatar al 100%, ¿sí? Después tienen algunos archivitos más, lo que es la actualización de la interfaz, si lo necesitan. Bueno, este archivo lo ven en el video donde resuelvo dudas. El GIF format, que nos permite formatear en FAT32 unidades USB o de almacenamiento que superan los 32 GB. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, tienen un disco extraíble de 256 GB. Bueno, lo van a formatear con GIF format en FAT32 y así va a ser compatible con la consola. Y después van a tener el Xbox 360 ISO Extract, que les permite transformar juegos en formato ISO a formato .xx, lo que nos permite es que lo podemos instalar en cualquier ubicación, ya sea del disco interno de la consola o de nuestro disco extraíble o mismo del USB, y que el juego corra correctamente, ¿sí? Yo recomiendo ese tipo de formato para la mayoría de los juegos. Bien, nos vamos entonces ahora sí a lo que son las descargas y a lo que es nuestro pendrive. Importante, clic derecho sobre el pendrive, le vamos a dar al botón de formatear y vamos a seleccionar el sistema de archivos FAT32, ¿sí? Iniciamos y listo. Si no lo tienen disponible, van a tener que utilizar GIF format. Ahora bien, con lo que es, vamos a abrir de este lado el USB, de este lado tenemos la carpeta de descargas, vamos a clic derecho, descomprimir, vamos a extraer nuestro archivo de descarga y vamos a seleccionar todo el contenido. A ver, el nombre de la carpeta dice copiar el contenido a la raíz del USB, no hay que hacer otra cosa, simplemente seleccionan todo, arrastran, copian, pegan en lo que es su pendrive, su memoria USB y listo, señores. Ya terminamos, lo que había que hacer está terminado, nos vamos a la consola a ver si efectivamente esto está funcionando y ustedes ven cómo es la primera ejecución de la consola. Vamos para ahí.
Bueno, no, en retreros, el otro archivito que van a encontrar en las descargas, que les puede ser útil, es el Xbox 360 ISO Extract 2.7.0. Vamos a ver para qué sirve esto, ¿sí? Vamos a abrir lo que es nuestro programita, un Excel muy livianito, ¿sí? Que lo que nos va a permitir es transformar un juego en formato ISO, convertirlo a un archivo legible por nuestra consola mediante este exploit, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Por supuesto, es para fines educativos, señores, ¿sí? Vamos simplemente a seleccionar dónde tenemos nuestra ISO. Y lo que vamos a hacer, una vez que elegimos cuál es la carpeta que tiene la ISO, es elegir, bueno, dónde lo vamos a dejar guardado. Que lo que vamos a hacer es Choose Destination. Y vamos a elegir simplemente la misma carpeta, no hay problema. Tocamos aceptar la misma carpeta donde teníamos la ISO, listo. Y seleccionamos Go. Así de sencillo, un proceso recontra rápido para transformar nuestro archivito ISO, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a ir a la carpetita donde nosotros teníamos nuestro archivito ya convertido. Vean ustedes que tiene un formato .xex, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente copiarlo, ¿bien? Y lo vamos a poner en, por ejemplo, nuestro disco USB. Y ahora sí, señores, vamos a probar, vamos a encender nuestra consola a ver si está ejecutando el exploit con efectividad al 100%. Yo no lo puedo creer. A ver, vamos a ver qué tal. Se está iniciando la consola. El disco que acabamos de preparar, nuestro USB, nuestro pendrive que acabamos de armar. A ver qué tal. Está ahí corriendo, está pensando. Las lucecitas de la consola se van volviendo locas. Eso es buena señal. Hay que esperar unos segunditos. Y mira, cartelito de Avatar. ¡Sí, señor! ¡Uy, no, me muero! Que fueron 2 segundos. E inició directamente Aurora. Gracias, señores. Y mira, directamente ya me está trayendo los 40 juegos que yo tengo. ¿Por qué? Porque son los que están dentro de mi disco interno. No tuve que ponerme a configurar esa ruta. En el caso de ustedes va a ser exactamente igual. Pero de todas maneras yo quiero que lo volvamos a ver. Voy a apagar la consola y lo vamos a hacer una vez más para que vean que efectivamente es el 100% de las veces. Apago consola. Ahora sí. Vuelvo a encender. Y ya está cargando de nuevo nuestra queridísima Xbox 360. Esto ya reemplazamos, creo yo, RGH. Podrá tener alguna otra ventaja, pero esto está al alcance de todos. A ver si ejecuta nuevamente el exploit de manera automática. 100% de las veces, 100% de las veces tiene que arrancar. ¿Se vuelven locas? Tenemos el mensajito. ¡Vamos! Un espectáculo. Ahí duró un poquitito más lo que es la ejecución de Aurora. A ver, no aparece la animación de las rotas cadenas, pero de todas maneras la consola está liberada, ¿sí? No, esto es un espectáculo. Les enseño 2 cositas. Vean que todavía hay algunos juegos que no tienen carátula. La consola tiene que estar conectada a internet para descargar las carátulas. Para otra cosa, yo no recomiendo tener la consola conectada a internet. Hay servidores privados para jugar, se van y buscan algún video relacionado. Yo esto no lo comparto porque siempre existe el riesgo de baneos que a mí sinceramente me gustaría evitar. Bien, pero para descargar las carátulas, le dan al botón de Start Multimedia, descargar las carátulas y listo. Fíjense que ya se empiezan ahí a descargar. Después, si no le aparecen los juegos porque ustedes tal vez los tienen en otra ruta, muy fácil, se van nuevamente a opciones con el Start, bajan hasta la parte de contenido y acá en el gestor de rutas van a añadir la ruta donde están sus juegos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos acá ruta, cambiar y nos vamos a, por ejemplo, no sé, acá el HDD1, que es el disco interno de la consola, le dan a la Y para seleccionar, ponen profundidad. Yo recomiendo que lo dejen acá hasta el infinito y listo, guardan y esa ruta ahora está añadida. Lo único que tienen que hacer es poner escanear y la consola va a buscar dentro de esa ruta, la Aurora va a buscar juegos o aplicaciones homebrew que haya en la ruta que acabamos de establecer. A ver, muchachos, con esto el video ha llegado a su fin. Le pido que les dejen un buen like, que lo comenten, así esto se replica para todo el mundo y que se suscriban, ¿sí? Se van al video donde resuelvo dudas, que lo que no hayamos visto acá lo van a tener ahí porque es exactamente el mismo procedimiento que subimos hace un año, nada más que ahora con unos archivos nuevos y efectividad 100%, con
un pendrive. Señores, me voy jugando como siempre y chao. Ya, mirá, todo con Aurora, ya preconfigurado. Es una genialidad, loco. Ya, me encanta. Tengo para viciar a lo loco acá ahora.